Isaías capítulo 6, versículos 1 al 9. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y decían: Santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprendan nada. Por favor, siéntense, dándole siempre la gloria al Señor. Aleluya. Esta mañana misionera, yo quisiera compartir con ustedes el tema: Dios necesita servidores sanos. Amén. Dios necesita servidores sanos. Normalmente, si observamos a nuestro alrededor, encontraremos una silla desocupada, porque alguien que habitualmente se sienta allí no está este día. La razón: está enfermo. Algo le sucedió y la salud se vio afectada, y entonces ya no pudo venir a culto. Aunque tenía el deseo de venir a culto, no pudo porque se enfermó. La enfermedad impide, ¿verdad?, que uno realice muchas cosas que tenía por realizar, que venga a la casa de Dios a adorarlo. Eso hablando de la parte física. ¿Qué tal si nos trasladamos a la parte espiritual? Yo estaba ahorita ahí escuchando atentamente al hermano Salón y meditando en la palabra de Dios para esta mañana. Y él insistía en que los que van llegando se hagan acá al frente, hay sillas desocupadas. Pero yo me imaginaba la escena de Isaías en el templo. ¿A quién invitaba para que se acercara? ¿Quién lo ayudaba a cantar los coros? Suponiendo que es un culto como el de nosotros, ¿no? Si solo estaba él. Una asistencia tan baja que solo había un cristiano adorando. Y como si fuera poco que solo había uno, ese uno parece que estaba un tanto afectado por la condición en la que él se declara luego de vivir aquella manifestación gloriosa de su Dios. Aproximadamente en el año 740 fue la muerte del rey Uzías. Y según los historiadores, ellos eran primos hermanos. Y el rey proveía al profeta y el profeta proveía al rey. El rey le daba al profeta la vivienda y el sustento, y el profeta le prestaba su servicio espiritual al rey para dirigirle. Así que si el rey debía salir a alguna guerra, consultaba a Dios a través del profeta y Dios lo direccionaba.
Si había alguna necesidad nacional, el rey buscaba el consejo del profeta y éste le asesoraba. Así que los dos se complementaban, a más de que eran familia. Pero en algún momento de la historia Dios necesitó al profeta de tiempo completo. Ya no quería verlo que viniera ocasionalmente al templo. Ya no quería verlo solo esporádicamente, porque pasaba más ocupado en el palacio del rey que en el templo del Dios que lo había llamado para ser profeta. Y hace poco el hermano Salom en forma jocosa dijo algo: vamos a orar para que Dios te lleve a ti o se lleve el problema. Y esas soluciones muchas veces no las queremos, pero también son posibilidades. ¿Sí o no? Ahora, hermanos queridos, cuando Dios necesita a alguien, ese alguien, no importa la condición en la que se encuentre, siempre y cuando tome en serio el llamado de Dios y obedezca, a partir de ahí su vida puede cambiar radicalmente. El profeta ha llorado la pérdida de su rey, de su familiar, y ya no tiene razones para ir al palacio. Ya no tiene motivos para ir al palacio como antes lo tenía. Y entonces decide cambiar de rumbo, y sus pasos los encaminó hacia la casa de Dios. Y llega a la casa de Dios y probablemente estuvo allí algún tiempo, pero de un momento a otro observa que algo extraño que nunca antes había acontecido comienza a acontecer. Algo que está sobrecogiendo todo el lugar, que está llenando todo el lugar, que se está posesionando en esa casa. Algo que impacta. Yo no sé si él estaba postrado de rodillas, si estaba caminando, estaba de pie, no sé en qué condición estaba. El hecho es que un momento que él miró hacia donde habitualmente se ubicaba el arca del pacto, y entonces se da cuenta que hay como un manto muy grande que de arriba hacia abajo se acumula dentro del templo, y el solo manto es suficiente para llenar el templo. Ese manto, para él, que viene hablando de la muerte de un rey, es muy diciente, porque él sabía que los reyes tenían su vestidura real y sobre su vestido real se colocaban su manto. Manto especialmente bordado para ellos. Y ese manto, aparte de ser personal, de distinguir, de ser una insignia del rey, debía cumplir otras especificaciones o expectativas, y es que cada vez que ese rey dueño del manto salía a una guerra y ganaba la guerra, al final del manto le añadían una franja para conmemorar la victoria que el rey obtuvo, y en esa franja le bordaban las piedras preciosas de la corona del rey que fue vencido. Así que dependiendo el número de victorias que hubiese tenido el dueño del manto, así era el número de franjas que tenía añadidas. Y resulta que el profeta Isaías empieza a observar que es un manto de rey el que está bajando sobre el templo, pero no termina. Baja y baja y baja y no termina, y la parte que está en el templo es tanta que el templo se llenó. Y entonces él dice: yo estoy acostumbrado a ver el manto del rey Usías, pero este manto que estoy viendo hoy nunca lo he visto, porque es el manto del rey del universo que se le está manifestando allí. Aleluya. Cuando ve aquello, observa que los reyes, cuando salían de campaña, llevaban a sus consejeros, a sus asesores,
a su paje de armas. Pero este rey, dueño de este manto, viene rodeado de unos seres especiales que no cesan de decir quién es y cuál es la naturaleza del dueño del manto. Y lo que declaran esos seres es: santo, santo, santo. Por ahí los defensores de la doctrina de la Santísima dicen que es el Dios 3 veces santos. Pero nada más lejos de la verdad que eso. Porque resulta que en el vocabulario hebreo no existe el superlativo como en el de nosotros, el castellano. Por ejemplo, nosotros fácilmente podríamos decir santísimo, pero en el vocabulario hebreo no existe ese superlativo. Y entonces cuando ellos quieren elevar algo a lo máximo, lo repiten por 3 veces. ¿Sí me entiende? Como en ellos no existe el Santísimo. Ahora usted estará pensando: hermano, ¿y por qué allá en el templo estaba, en el tabernáculo estaba dividido, y que el lugar santo y el lugar santísimo? Sí, eso es traducción, cuestión de traducción. Porque no se llamaba el lugar santísimo, se llamaba el lugar de la Shekinah de Dios, el lugar de la gloria manifiesta de Dios. Santo, santo, santo. Así que para el profeta eso no significa 3 veces santo. Para el profeta significa el dueño absoluto de toda la santidad. Y ese despliegue de santidad revela la realidad del profeta. Esa manifestación de la gloria del santo hace que el profeta se vea realmente como era. Y él, que está en el trono, no ha dicho nada. Solo está manifestándose. Y ante la manifestación, aquel hombre que era conocido como siervo de Dios se siente tan impotente, tan indigno, que no hace otra cosa sino quebrantarse y lamentarse y decir: ¡ay de mí! Había sentido el dolor de la muerte con su primo el rey, pero ahora está sintiendo que la muerte está cerca de él por su condición. Una cosa es llorar a un ser querido y otra cosa es sentir que vienen por uno. Entonces, hermanos, el profeta ve la manifestación gloriosa de la santidad y exclama diciendo: ay de mí que soy muerto, ya no tengo más esperanza, hasta hoy viví. Y sin que le pregunten, él expresa las causas por las que se siente así. Dice: primero que todo, reconozco que soy hombre de labios inmundos. Pero no nos quedemos ahí. Los labios no son inmundos por ser nada más. El Señor Jesucristo dijo muy bien que lo que contamina es lo que viene de acá adentro. Así que para poder tener los labios inmundos, primero hay que tener el corazón dañado. Porque el corazón activa la lengua. De la abundancia del corazón es que habla la boca. El mal no solo estaba allí en la boca, había algo acá adentro, y ese algo es que el profeta estaba muy apegado al rey, dependía del rey y no dependía de aquel que lo había llamado. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre pecador han visto mis ojos al Rey de la Gloria, y no hay quien lo vea y viva para contarlo. Eso lo sabía el profeta, pero no era la intención de Dios acabar con él. La intención de Dios era transformar su vida. Así como lo hizo con la zarza que mencionaba el hermano esta mañana. Probablemente Isaías no era el más correcto del pueblo, de la nación. Probablemente Isaías no era el mejor hablado de todos, pero ese día era el que estaba en la casa de Dios. Y a ese llamó el Señor. El hombre no tiene dudas, él no se pega a su título, él no dice yo soy el siervo de Dios, yo soy el profeta. No, él dice yo soy un pecador
reconoce y confiesa su estado. Y eso es muy diciente para poder servir al Señor. Porque aquel que reconoce su estado, su culpa y su pecado y lo confiesa, alcanza la misericordia del Señor. Y el profeta comienza de esa manera, se libera de todo prejuicio y dice: yo soy pecador, vivo en medio de pueblo de labios pecadores, y sin embargo Dios se ha querido manifestar a mi vida. Y se queda allí en silencio esperando que llegue la muerte por él. Pero sorpresa, no vino la muerte, vino la vida. Porque del trono salió una orden para alguno de los asesores que estaban allí y le dijo: ve a aquel altar donde están unos carbones encendidos, toma una tenaza y dirígete a ese hombre que solo espera la muerte, pero ninguno que espere en el Dios glorioso del cielo y de la tierra recibe males, porque toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y la alabanza. Esperaba la muerte, como también aquella mujer sorprendida en adulterio que llevaron hasta el Señor. Esperaba condenación, pero no recibió condenación, porque es que Él dice: el que a mí viene, yo no le echo afuera. Amado amigo, para ti estoy hablando esta mañana en nombre del Señor. Tú has hecho muy bien al venir aquí este día misionero, y Dios te ha recibido, ha preparado unas bancas, ha acondicionado un lugar para que tú estés aquí oyéndolo. Aleluya. Hermanos amados, y entonces vuela aquel serafín con ese carbón hasta donde está el profeta y lo acerca a su boca. Luego que ha tocado su boca, no sé si el profeta esperaba morir carbonizado, pero en lugar de morir carbonizado, murió su pecado en él y quedó lo precioso. Es como si hubiesen purificado el oro, quemaron la escoria y quedó el oro puro allí. Aleluya. Mataron el pecado, quitaron el pecado y quedaron los labios disponibles para servir al Señor. Usted dirá: hermano, pero usted anunció el tema y que Dios necesita servidores sanos. Sí. Al profeta se le dice: mira, no vas a morir. Esto ha tocado tu boca y ha sido perdonada tu culpa, perdonado tu pecado y ha sido quitada tu culpa. Entonces dice el profeta, luego de ese proceso, dice: entonces oí la voz del Señor. O sea que antes de esa intervención divina, pudo haber ido muchas veces a la casa de Dios, pero jamás lo había oído. Qué interesante esta mañana dejar que el Señor sane nuestro oído. El oído es el sentido que más interviene en el proceso de la salvación. Es bien sabido que de forma natural el bebé que estando en el vientre de su madre, luego de formarse su cerebro y su corazón, se forma el oído. Antes que el niño vea, escucha. Antes que el niño hable, escucha. Antes que el niño camine, aprende a escuchar. Y está documentado científicamente que estando el bebé en el vientre se le puede hablar y él escucha y se mueve. Y es más, la Biblia dice que un día llegó la Virgen María a visitar a Elizabeth, y cuando se saludaron, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth comenzó a saltar, y estando en el vientre fue lleno del Espíritu Santo. Porque el oído del niño escucha, aún estando en el vientre, escucha a través de su madre. Pues el cristiano también, cuando se da el milagro del nuevo nacimiento, inicia a formarse el oído espiritual. Este proceso inicia es así. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Esta palabra tiene funciones más extraordinarias que el mismo carbón que tocó los labios del profeta. Aquel carbón tocó los labios del profeta y lo purificó, pero esta palabra tiene poder para hacer que nazca un hombre nuevo y una mujer nueva. Lo engendra, lo lava, lo limpia, lo alimenta y lo guía. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Ahora, hermanos, hay una diferencia. El profeta dice: entonces oí la voz de Dios. Y esa voz de Dios pareciera que era en un día misionero, porque decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pues si sabía que solo estaba el profeta, ¿por qué no le preguntó enseguida: ¿estás dispuesto a ir? No, porque Dios no obliga a nadie. El evangelio, la salvación es para todo aquel que crea. Él mandó predicar el evangelio a todo el mundo. El que oiga y crea, ese se salva. Pero el que oye y no cree, se condena. Dios no lo condena, automáticamente la persona se condena al rechazar la salvación que el Salvador le brinda. Alabado el Señor. Alabanzas para el Señor. Alabanzas para el Señor. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir los sonidos, pero escuchar es prestar toda la atención a lo que se está diciendo. Yo estaba leyendo aquí en la Biblia, le mostraba al hermano Alfredo lo que dice por lo menos en Eclesiastés capítulo 5. Acá en la Biblia que yo tengo, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. ¿Cierto que así dice literalmente? Cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Allá en la Biblia que usted tiene dice: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Muchos vienen acá diciendo: Señor, te adoro, Señor, te amo, Señor, te alabo, como aquel que venía entrando diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como aquel hombre pecador, doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 3 veces al día. Eso es sacrificio de necios. En cambio el otro estaba allá y poco hablaba, pero tenía su oído atento a lo que Dios le pudiera decir, y lo único que decía es: Señor, ten compasión de mí, reconozco que soy pecador. Y aquel salió a su casa tranquilo. Si aquí nos reunimos y hace poco oraron, ¿para qué fue que oraron? ¿Para que hablara el pastor o para que hablara Dios? ¿Ah? ¿Y usted cree que lo que se predica aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo proviene de Dios o es invento del predicador? Bueno, y luego que oiga lo que supuestamente usted cree que Dios le dijo, ¿qué piensa hacer? No me responda, porque resulta que tenemos un gran número de hermanos dentro de la congregación que se quejan y dicen que a ellos no les funcionan las promesas, mientras que a otros sí les va bien y les prosperan y las cosas les salen bien y todo va avanzando maravillosamente. A ellos parece que la palabra de Dios no se cumpliera en su vida. Parece que las promesas de Dios para ellos no fueran ciertas. ¿Y por qué la diferencia? Que a unos sí les funciona y a otros no. La diferencia es una sola. La fórmula es una. El que le funciona es porque escucha y practica lo que escuchó. Y aquel que escucha y no practica lo que se le dijo, jamás le va a funcionar. Jamás. Esos son creyentes búhos. Usted se ha visto el búho. El búho se para en una estaca y está ahí, medio espabila, y parece que estuviera escuchando, pero nunca va a hablar. Nunca va a hablar. Creyentes que están sentados y parece que estuvieran prestando toda la atención a la palabra de Dios, pero que va a la mente, la tienen en otro cuento. Su corazón no está aquí. Su pensamiento no está aquí.
Y el Señor te necesita por completo. Necesita sanar tu oído para que puedas percibir bien, para que puedas escuchar que es contigo, para que no seas tan generoso y regales el mensaje, porque muchos están sentados y dicen: este mensaje de hoy está bueno para la hermana fulanita, lástima que se quedó. Pues no está la hermana fulanita, estás tú, y Dios te lo está diciendo a ti. Gloria a Dios. Al primer rey que hubo en Israel, luego de haber fallado una y otra vez, por boca del profeta Samuel se le dijo: se complace Jehová tanto en los sacrificios como en que se le obedezca. Usted puede ser muy buen voluntario y ayuda a barrer y ayuda a lavar y ayuda a traer y a pintar y de pronto hasta de ofrenda y haga muchas cosas materiales. Pero si la palabra de Dios no es prioridad en su vida, si la palabra de Dios no tiene el primer lugar en su vida y usted la obedece, no te va a ir bien. Puedes traer muchas cosas materiales, pero el mejor sacrificio que un hijo de Dios le puede ofrecer a él es ser obediente. Hermano, dígame una cosa. Uno como padre, ¿qué razón tendría para castigar a un hijo que siempre le obedece? ¿Ah? ¿Qué razón tendría uno como padre para negarle algo que le pida a su hijo que nunca le desobedece? Ninguna. Pero la desobediencia siempre será castigada. Pues Romanos 8:1 dice, el cachaco Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el que oye lo que el Señor dice a través de su palabra, y su palabra es la espada del Espíritu, según Efesios 6. Y la palabra del Señor es espíritu y es vida. Cuando se oye la palabra y se obedece a la palabra, se vive conforme al Espíritu. Porque la voluntad del Espíritu está expresada en la palabra de Él. Pero cuando usted anda conforme a lo que Dios le manda, hermanos, no hay nadie que lo condene, no hay nada en contra suya, y la despensa de los cielos está dispuesta para usted. Y Él dice: abre tu boca y yo la llenaré. Bendito el nombre del Señor. Pero qué tristeza aquel que oye y por aquí le entra y por acá le sale. El apóstol Santiago dice que son oidores olvidadizos. Escuchan la palabra una y otra vez, evento tras evento, pero su vida es la misma. No cambian, no se ve avance, no se ve bendición en su casa, no se ve bendición en su trabajo, no hay avance por ninguna parte. Pero qué bonito ver a una persona que llegó lleno de pecado, lleno de culpa, como se sentía el profeta Isaías, y luego de un encuentro con el Señor que dejó que la palabra tratara con él, empieza a verse crecimiento, dones, talento, capacidades, ministerio, canta y Dios lo usa, predica y Dios lo respalda, ora por el enfermo y se sana. Y uno dice: ¿qué pasó? Pues ¿qué iba a pasar? Que se encontró con Dios y Dios le habló y comenzó a hacer lo que Dios le mandó que hiciera. Ese es el secreto. Hermano, la única forma que las cosas del cielo funcionen en la tierra es que se haga como se dice allá. A Moisés le repitieron 7 veces esta frase: mira que hagas conforme al modelo que te ha sido mostrado. Hablando sobre el tabernáculo, 7 veces se le repitieron: mira que hagas conforme te ha sido mostrado. Y a él no le entregaron un plano arquitectónico, no había videobin, no había nada de eso. Fue a través de una visión espiritual que Dios se la proyectó, y él a su vez se la proyectó también a los 2 ayudantes. Pero aquello que hizo Moisés fue tan exacto a lo que Dios le pidió, que el día que Moisés levantó el tabernáculo, no tuvo que gritar, no tuvo que ayunar, no tuvo que pedir. Una vez Moisés terminó de levantar el tabernáculo y ofrecer las víctimas, la gloria de Dios se manifestó sobre el tabernáculo, porque Dios decía: así es, hiciste como te pedí y por eso te la estoy aprobando. Alabanzas al Señor.
Cuando se hace como se escucha, funciona. Se lo puedo demostrar de muchas maneras. ¿Qué fue lo que le funcionó al profeta Ezequiel frente al valle de huesos secos? Su experiencia como profeta, su éxito como predicador. No, él dice: profeticé como me fue mandado. Y cuando profetizó como les fue mandado, aquellos huesos que no tenían vida comenzaron a recobrar vida. Aquellos que no tenían esperanza tuvieron esperanza. Aquello que estaba muerto tuvo vida. Así que no pelees con nadie, pelea contigo mismo y acepta que tú eres terco contra la palabra. Y oye, por eso desde Génesis hasta Apocalipsis se repite esta frase: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al pueblo de Israel le dijo el Señor en Éxodo 28, en Deuteronomio 28: si oyeres atentamente la palabra de Dios y dieres oído a mis palabras, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y alejaré de ti todas las enfermedades que vinieron sobre Egipto. Y te prosperaré en el campo y también en la ciudad. Te prosperaré al salir y también al entrar. Prosperaré tus crías y prosperaré el vientre de tu mujer. Y tendrás tus hijos con buena salud y sano. Bendito serás al entrar y bendito al salir. Pero si haces como yo te mando, dice el Señor. Pero si no se hace como Dios manda, entonces sucede lo opuesto. Vienen las enfermedades, vienen los problemas, viene la esterilidad y viene el fracaso. Porque Dios no responde por lo que Él no ha dicho, Él responde por lo que Él dice. Aleluya, aleluya. Hermanos amados, Dios puede tener a un siervo que le falte un pie, Dios puede tener un siervo que le falte un brazo, pero no puede tener un siervo sordo. Para ir terminando esta mañana, yo quisiera recordarle la experiencia, lo que acontecía en Israel en la época del sacerdote Elí. Comienza el capítulo 3 diciendo: la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Qué panorama tan triste, tan desolador. ¿Qué tal que ustedes se reúnan aquí todos los domingos y no haya quien se pare en este lugar a entregarles la palabra de Dios? ¿Qué motivación van a tener? ¿Qué orientación van a recibir para comenzar esta nueva semana que Dios nos ha dado? ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar los problemas si no hay directrices, no hay quien nos oriente? El pueblo de Israel estaba desorientado porque el siervo que el Señor tenía, dice, ya estaba ciego, ya no veía. Y aparte de ciego, estaba sordo porque dice, no había visión con frecuencia. ¿Qué visión va a tener un ciego? La palabra de Dios escaseaba, pero no por culpa de Dios, porque Dios siempre ha hablado. Dios habla a través de la misma creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios habla de mil maneras, pero uno decide si lo oye o no lo oye. Ese siervo que estaba allí se había hecho el sordo porque había sabido lo que sus hijos hacían y no los había corregido. Sabía lo que Dios decía con respecto a eso, que a él hay que honrarlo por encima de hijo, de papá, de mamá, de todo. Y sin embargo el hombre honraba a sus hijos más que a Dios. Por eso no había palabra. No porque Dios no hablara, sino porque no había quien lo escuchara. Pero se levantó un niño que tuvo Dios que sanar el vientre estéril de una mujer. Porque siervo ciego y sordo Dios lo reemplaza. Aquel que no se deja sanar por el Señor será reemplazado. Aquel que no reconoce que está enfermo será reemplazado. Así tenga Dios que sanar un estéril, o que tenga que traer un borracho, un marihuanero de la calle y sanarlo, ese te va a reemplazar. El vientre del estéril nació el niño. Y dice que Samuel era inexperto porque nunca había oído la voz de Dios. Y dormía en el templo. Una noche dice la Biblia que Dios llamó al niño.
y lo llamó por su nombre. Él sabe cómo te llamas. A Isaías le dijeron: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Pero a este no le preguntaron así, a este lo llamaron por nombre propio. Samuel, Samuel. Y el niño se paró corriendo, fue hasta donde estaba el anciano y le dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado? El anciano dice: no, hijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. El chico se acostó de nuevo, pero una vez que está acostado, vuelve, escucha la voz con su nombre que le dice: Samuel, Samuel. Se para de nuevo el muchacho con prontitud, corre donde el anciano, porque era la única persona que estaba allí aparte de él. ¿Para qué me has llamado, padre mío? Y él dijo: no te he llamado. Pasó eso por 3 veces y el anciano no se percataba de lo que estaba pasando. Mientras que el niño escuchaba, él no escuchaba. Así que no era que Dios no hablaba, sí hablaba, es que el siervo ya estaba sordo. Es que a quien debía ir dirigida la palabra ya no la recibía. Y entonces dice la Biblia que él entendió. No fue que oyó, no vio porque ya no podía, pero vino al recuerdo de él el día que Dios lo llamó también por su nombre. Ese día recordó: hace tiempo Dios también me llamó de la casa de mi padre y me eligió para que fuera su sacerdote, y lo hizo de la misma manera que lo está haciendo con este niño. Por eso lo pudo direccionar diciendo: vuelve y acuéstate. Y si te vuelven a llamar, entonces responde de esta manera: habla, Señor, que tu siervo escucha. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Para Él, para Él, para Él, para Él, para Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo reconocimiento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué tristeza terminar de esa manera. Pero usted no ve en la actitud de este hombre la que hubo en Isaías. Mientras que Isaías reconoció su condición y confesó su condición, este se quedó acostado lo más de tranquilo. Y al día siguiente, con toda frescura, va y se le acerca al muchacho y le dice: dime lo que Jehová te dijo. Qué tristeza que Dios tenga que mandarle razones a uno con otra persona, si antes Dios hablaba directamente con él. Yo no puedo andar detrás del hermano Salón preguntándole: hermano Salón, ¿qué mandó a decir Dios para el culto de hoy? Yo puedo hablar directamente con el dueño de la iglesia y él me dirá lo que quiere que se le diga a su iglesia. Sí, así es. Dios habla, Dios habla, Dios es vivo. Para ti, mi Rey, es toda la gloria, para ti todo el honor, para ti todo el reconocimiento y la alabanza. Oh.
Oh. Aleluya, aleluya. Déjenme terminar, por favor. Déjenme, ya voy a terminar. Hay veces que uno se echa gotas en los ojos y siente acá en el paladar, porque los ojos, los oídos y la boca, todo eso está conectado. Eso quiere decir que si un ojo es afectado, el otro también corre riesgo de ser dañado. Que si un oído es afectado, el otro corre riesgo de ser también dañado. Y cuando el oído se daña, hermano, hay problemas muy serios. Con todo el respeto que me merecen mis hermanos músicos, pero entre todos ustedes el que más debe cuidar su oído es el baterista. Llega el momento que está sonando tan fuerte esa batería que allá en el último puesto fastidia, pero él que la está sonando ya no le molesta, porque tiene su oído dañado, perdió la sensibilidad. Y cuando uno pierde la sensibilidad auditiva y sale por la calle, corre riesgo de ser arrollado por un vehículo porque no escucha el ruido. Al celular le pone todo el volumen porque ya no escucha. Hay que gritarle porque ya no escucha, perdió el oído. Pero ¿sabe cuándo comenzó a perder sensibilidad? ¿Sabe cuándo comenzó a perder el oído, hermano? El creyente se empieza a enfermar cuando empieza a no prestarle atención a la palabra de Dios. Cuando se enferma el oído enferma el corazón. Sí. Así como en el carro una pieza dañada te puede dañar otra, así en el cuerpo un órgano dañado puede dañar otro. Cuando el oído se enferma por no hacer caso a lo que Dios dice, o sea, la enfermedad que mata el oído se llama desobediencia. Cuando se oye la palabra y no se le obedece, ahí se empieza a perder sensibilidad. Se empieza a infectar el oído, se empieza a enfermar. Y esa enfermedad baja hasta el corazón. Por eso está escrito en el libro de los Hebreos y está repetido ese versículo como en 4 partes. Si oyereis hoy, a ver, termínelo, usted se lo sabe. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El que oye la palabra y no la practica pierde sensibilidad en el corazón. El corazón se le va endureciendo. Pero yo bendigo esta mañana a la iglesia de La Nevada, porque estoy viendo la reacción de ellos. Ustedes han aplaudido, han glorificado, han hablado en lengua, han hablado en otras lenguas, pero el Señor quiere decir que hay sensibilidad al oír la palabra, que el corazón se quebranta, que se doblega el ánimo, que se doblan las rodillas, que se baten las manos, porque estamos diciendo: estoy oyendo y estoy creyendo, estoy oyendo y estoy creyendo. Pero ahora necesito que no solo oiga y crea, sino que obedezcas la palabra de Dios. A todos los sedientos, Isaías 55. El sordo ahora está hablando diferente. A todos los sedientos dice: venid a las aguas. Y otra vez repite: venid y comprad sin dinero vino y leche. Pero más adelante en el versículo 3 dice: si oyereis atentamente y creyereis, comeréis del bien. Pero no está hablando de comida física. Está diciendo: y se deleitará vuestra alma con grosura. Oh, cuando uno oye la voz de Dios, puede que en el estómago físico no haya nada, está ayunando. Pero cuando oye la voz de Dios, el alma se fortalece, se alimenta, se goza, se regocija. Un día al Señor le trajeron a un muchacho
que por una posesión demoníaca estaba sordo y el Señor lo libertó y el sordo volvió a escuchar. Otro un día le colocó los dedos en los oídos y dijo: Efata, sé limpio, sé abierto, y el sordo volvió a oír. Pues ese mismo Señor es el Señor de la iglesia. Él le dijo a Israel: si oyereis mi palabra y anduviereis en mis mandamientos, ninguna enfermedad de lo que le envié a los egipcios enviaré sobre ustedes, y sabréis que yo soy Jehová tu sanador. Esta mañana está hablando con la iglesia de La Nevada. No quiero gente orgullosa, porque no oraré por nadie orgulloso. Oraré por Isaías humilde, no oraré por Elí. Elí no quiso oír la voz de Dios y por eso Dios no lo escuchó más. El que aparta su oído para no oír la voz de Dios tampoco será escuchado cuando clame al Señor. Pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y clamare a mí y me buscare, entonces yo oiría desde los cielos y perdonaría su pecado y sanaría su tierra y reprendería por ellos al devorador. ¿Dónde está Isaías esta mañana, que quiere ser tocado por el carbón encendido y volver a oír la voz del Señor? ¿Dónde está ese Isaías preocupado porque hace rato no oye la voz de Dios? ¿Dónde está esa Isaías que necesita volver a oír la voz de Dios llamándole en la mañana a orar, a llevar el mensaje al perdido, a visitar al enfermo? Yo no quiero que Él me mande razones con nadie. Yo me acostumbré a oír su voz. Su voz es diferente. Él habla diferente a todos los demás. Cuando habla el Señor, calle delante de Él toda la tierra. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Delante del Rey del universo se dobla toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Usted que está sentado, si me escucha, colóquese de pie. Tal vez ya no alcances a llegar acá, colócate de pie. Levanta tus manos. Levántalas, dile: Señor, me rindo, aquí estoy, mírame. Necesito que me escuches. Necesito volver a oír tu voz. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí la voz de Dios que decía: yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Su cabello era blanco como la nieve, sus ojos como el sol, como llamas de fuego, su rostro como el sol. De su boca salió una espada aguda de doble filo. El valor de su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sus vestidos blancos hasta los pies, en su pecho un cinto de oro, sus pies como bronce bruñido, y en su cabeza una cinta de oro que decía: santidad a Jehová. Cuando lo vi, caí como muerto, porque la gloria de Él sobrecoge todo, llena la tierra.
Pero cuando Dios se manifiesta a su pueblo, no es para destruirlo, es para transformarlo. Entonces se acercó a mí y me dijo: Juan, no temas, yo soy la raíz de David, yo soy el león de Judá, yo soy el primero y el último, soy el que era, el que es y el que ha de venir. Juan, yo soy el Todopoderoso. Escribe lo que has visto y lo que has oído y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Oye la voz de Dios, obedece la voz de Dios, presta tu oído a lo que Él te dice, no seas rebelde a su palabra, y entonces verás cómo tu vida cambia por completo. Señor Jesucristo, en esta mañana recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe todo el honor y el reconocimiento. Mi gloria y mi gozo es servirte, Señor, poder decirle a tu pueblo lo que tú mandas que se diga. Dios mío, ese es mi honor. Aquí está tu iglesia rendida, postrada a tus pies. Corazones quebrantados, conciencias tocadas, vidas que quieren ser transformadas. Reconocemos que necesitamos que tú sanes, Señor Jesús, nuestro oído, para que así cuando estemos aún en la tumba podamos oír tu llamado y resucitemos con un cuerpo glorioso semejante al tuyo. Oh, aleluya, 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 aleluya. Sea atento, 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 atento a la palabra de Dios. Escúchalo, obedécelo, créele. Guarda tu corazón sensible. Si ya no te quebrantabas ante la palabra, si ya tus ojos no dejaban brotar lágrimas, es porque habías caído en un estado de postración. Pero si esta mañana se ha quebrantado tu corazón, si esta mañana tus ojos han vuelto a brotar lágrimas, entonces dale gracias a Dios, porque ha tenido misericordia de ti, te ha conmovido y te ha hecho sensible a su presencia. Aleluya, aleluya, aleluya.